Buenas tardes, profesora Luz. Mucho gusto, mi nombre es Esther Vanessa Evelyn Suset. Pertenezco a la carrera de licenciatura de Pedagogía Infantil de la sede de Cartago H. El día de hoy vengo a presentarle la línea de tiempo que estamos trabajando durante la unidad número 2. Bueno, iniciamos con el autor Jean Rocío. Me disculpa si la pronunciación no es la adecuada. Bueno, iniciamos con Jean Rocío. Este autor nos despliega al estudiante en el contexto de que los problemas de su entorno volviéndolos a un ser integral para la sociedad. O sea, ¿qué nos propone este autor? Que cada uno de los estudiantes tenemos que volverlos aptos para que éste pueda compartir en una gran sociedad. Para él la verdadera teoría era la práctica, totalmente. O sea, lo que el niño practicaba y realizaba por sí solo era lo que el niño podría a futuro hacer sin ningún tutor y que le quedaba su aprendizaje como tal. Es para este autor la escuela, la educación no es solo para los estudiantes, sino también para la sociedad, es su superación. ¿Qué buscaba este autor? Que salieran de su zona de confort y pudieran avanzar. Bueno, te recuerdo que Joan Rocío fue de 1712 a 1773. Ok, perfecto. Seguimos con Heinrich Pestalozzi, 1740-1827. Este autor usaba la investigación en absolutamente todo. Entonces, no solo se enfocaba en lo que los niños adquirieran, sino que impregnaran de cultura y vida práctica. Total, 100%. Al igual, algo interesante que él aplicaba mucho era la dinámica del juego, para que por medio de este se realizara el aprendizaje a partir de la creatividad, despertar la imaginación, la exploración, etc. Listo, seguimos con Robert Owen. Principalmente lo que plantea es que la escuela no debería usarse ni premios ni castigos, sino que buscar la felicidad de los niños y fomentar mucho el canto. Este autor nos muestra el lado de nosotros los maestros, unas cualidades muy importantes, la cual los niños nos basáramos mucho en el amor, en la voluntad en el que los niños nos vean desde ese perfil cariñoso y amoroso para poderles enseñar. Seguimos con el autor Friedrich Froebel. Él se centra también en el juego. Este autor, perdónenme un segundito, Robert Owen tenemos en cuenta que va de 1700, perdón, un momento, primera vez que utilizo esta opción para el video. Esta vez dijimos que iba de 1746 a 1827. Owen va de 1771 a 1827. Recordamos un paréntesis que Owen planteaba que la educación de los niños debe formarse como si pertenecieran todos literalmente a una sola familia. Seguimos con nuestro autor Friedrich Froebel. Este autor va de 1782 a 1852. La educación comienza en la niñez y es ahí donde se recalca la importancia del juego en el niño. Entonces, volvemos al juego. El juego en la primera infancia es de suprema importancia. Abro un paréntesis generalizando pues hasta dónde vamos, ya que por medio de él muchas dinámicas las podemos enseñar y que ellos adquieran su aprendizaje por medio de este. Seguimos con
prueben. El papel del maestro para él no era una doctrina, sino fomentar su propia expresión a través, o sea, repito y reitero, del juego. Ese autor pretendía que en los jardines infantiles el niño jugara siempre y más que todo al aire libre, que el niño se sintiera libre, que no se sintiera presionado a estar dentro de un solo lugar, sino que él pudiera experimentar su libertad. Seguimos con una autora que personalmente me encanta, que es María Montessori. María Montessori, 1870-1952, esta autora personalmente me parece muy profesional en el aspecto para uno como docente trabajar su pedagogía. La teoría del aprendizaje de María Montessori es que el niño necesita siempre estímulos-respuesta, o sea, un estímulo para ver el cómo te va a responder por medio de la parte sensorial, es súper importante sensorial, y también mucho en la vida práctica nos inculca María Montessori. María Montessori nos da una propuesta pedagógica muy interesante, la cual es el que el niño aprende a través de su autonomía e independencia, lo que les venía diciendo en la vida práctica, ella no lo muestra muy seguido. Basa sus ideas en el respeto hacia el niño y su capacidad de aprender y en el no moldear a los alumnos como reproducciones de padres y profesores. Ella pretendía fundar, establecer y que nosotros siguiéramos el legado en el que el niño puede tener su libertad amplia y absoluta dentro de un aula de clases, que no se sienta presionado a trabajar sobre un reglamento estricto, sino que no, si él se enfoca en ciertas actividades, poderlas, que el niño las desarrolle y poderle como explotar ese sentir del niño. También nos hacen énfasis en que los niños son como esponjitas que van adquiriendo y van absorbiendo su aprendizaje. Seguimos con Ovid de Croy. Sí, 1871-1932. El método de Crowley sigue un desarrollo inductivo en el proceso de pensamiento analítico. Este autor lo dividió en tres etapas: observación, asociación y expresión. El papel del aprendiz o del docente, del estudiante en este caso, es que, o sea, según de Crowley, dice que mediante la observación y la exploración de todos sus sentidos, él puede llegar a un tope máximo en el que, si es guiado eh, inductivamente por su pensamiento crítico, puede ser la mejor forma de educar. Seguimos con las hermanas Macmillan. Aquí hay una que se llama Margaret, 1850, Rachel, 1859. Ellas en 1911 abrieron la primera escuela en Londres de párvulos. Se enfatizó sobre el estímulo cognitivo. Ellas trabajaron toda la parte. Para ellas fue muy importante enfatizar en el que el ambiente que rodeaba al niño fuera excelentemente tanto organizado, muy limpio, y que ellos se centraran mucho también en eso, en aprender mucho, tener un buen ambiente de trabajo. Seguimos con las hermanas Agassi. La teoría de las hermanas Agassi se basa en el juego igualmente, porque motivó al niño a divertirse y a crear aprendizajes significativos y también los valores. Pretenden formar niños capaces de actuar por iniciativa propia, o sea, total y libre independencia.
principal aporte fue el método que pretendió formar a los niños con iniciativa propia para actuar. Les preocupaba mucho y tuvieron muy presente el aspecto de su salud, una buena alimentación. Las hermanas Agassi compartían eso también de las hermanas Marmella, que todo el ambiente estuviera adecuado, que todo estuviera en su lugar, que cada cosa tenía su orden y lugar, también muy de la mano con la pedagogía Montessori, que también nos enseña que cada cosa tiene su lugar y todo inicio tiene un fin. Finalizamos con, bueno, las hermanas Agassi, perdón, discúlpeme, docente, 1870, 1845, perdón, Rosa 1856, Carolina 1870. Seguimos con nuestro último autor, quien es Celestín Freinet, 1896-1960. 66. Su finalidad de la educación fue centrada en el niño, en el que el propio construye su personalidad con nuestra ayuda, pero simplemente somos como una herramienta muy básica en su crecimiento. O sea, este autor perfecciona sin cesar la individualidad. Tiene para él su modelo de escuela, es una obra en la que centra por su forma de entender la educación ligada a la vida. O sea, todo lo de una vida cotidiana, lo que hacemos en nuestra vida diaria, ese autor lo pone como principio de su teoría. Bueno, profe, espero que haya sido sobrado mi exposición sobre la línea del tiempo. Van juntos todos los archivos. Muchas gracias. Que estén bien.